glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, amigos y hermanos. De verdad que es un gusto, un verdadero placer nuevamente estar aquí a través de Radio Costa Rica, la 930, y a través de los diferentes medios cibernéticos por los cuyos cuales el Remanente Adventista, llega a todos y cada uno de ustedes todas las semanas, de lunes a lunes. De verdad que es un verdadero honor. Hoy vamos a comenzar, vamos a estar viendo una serie de temas bastante interesantes con respecto a lo que son las persecuciones, o lo que han sido las persecuciones que ha sufrido la iglesia, las persecuciones religiosas, ¿verdad? Y vamos a hacer este tema que es bastante importante, porque nos muestra que muchas de las profecías pues se han cumplido, y que para lo que viene en los tiempos que estamos viviendo ahora, amigos y hermanos, pues no sería nada más que reforzar lo que ya tuvo que vivir en épocas anteriores pues la iglesia. Vamos a hacer este programa y vamos a empezar de la mejor forma, pidiéndole a Dios que sea el que nos dirija, el que nos ayude y el que pueda de la mayor forma posible abrir la vida de nuestro entendimiento para que podamos comprender el tema el día de hoy. Oramos. Padre amado, que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, oh Dios. Pedimos, oh Señor, de tu amor, de tu misericordia para mí, para todos los que participamos en el remanente, para todos los hermanos que a través de los diferentes medios nos están escuchando, donde quiera que se encuentran, sea aquí en Costa Rica, Señor, o sea fuera de sus fronteras, Señor, en cualquier país, hermano, Padre, en donde estas personas y estos hermanos puedan estar llegando, Señor, esta señal, Padre, llegando esta programación del Remanente Adventista, para que tú puedas llenarles de sabiduría, Señor, para que tú puedas abrir, Señor, el entendimiento en sus mentes, disponer, Señor, sus corazones, y sobre todo, Padre Santo, que pueda ser escrito en la tabla de nuestro corazón, Señor, tus preceptos y tus mandamientos. Gracias, Señor. Bendíceles de toda forma posible, material, económica, física, espiritual, Dios, para que ellos también, Señor, al igual que nosotros, Padre Santo, podamos estar plenamente convencidos de que tú eres el Dios nuestro, Señor, que tiene cuidado de nosotros y que nos da, Señor, abundantemente y sin reproche, Padre. Pon un carbón encendido en mi lengua, y que todo lo que podamos hoy estudiar, Señor, pueda tener un escrito, un respaldo, Padre, histórico, bíblico, y que nosotros podamos, oh Señor, estar cada día más aptos, más capaces, más apercibidos para poder entender las señales de la pronta venida de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos todas estas cosas, oh Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, ¿verdad? Vamos a empezar este tema que es bastante lindo, porque nos enseña, pues ha sido muy doloroso a través de la historia ver lo que los mártires de la fe han tenido que vivir, pero también nos enseña, hermanos, que se cumple lo que la profecía nos dice en el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 7, que nos dice lo siguiente: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando nosotros vemos este versículo, hermanos y amigos, nos damos cuenta de que la bestia que va a reinar, ¿verdad?, al final de los tiempos, o que se ha venido estructurando a través de la historia, hemos visto algunos temas bastante interesantes, ¿verdad?, con respecto a lo que son el poder mundial político religioso que se ha estado levantando. Vimos en las series pasadas lo que fue la ley dominical, que tiene que ver algo con este asunto, porque va a llegar un momento en el que, así como los de la iglesia primitiva, y hay una verdad, aunque muy dolorosa, amigos y hermanos, pero es una verdad muy real, y es que lo que conocemos hoy como la iglesia nació y se creó en medio de sufrimientos extremos, bañados totalmente por sangre. Es increíble. Numerosos cristianos han sufrido a través de la historia persecuciones por parte de no cristianos, y también inclusive por parte de otros cristianos
que tienen unas creencias, de creencias diversas, o que tienen otro pensamiento y otra creencia, o más o menos estrictas creencias, ¿verdad? Durante la historia del cristianismo, ¿verdad? Como vimos en los tiempos de Jesucristo, la iglesia primitiva fue perseguida también por los mismos judíos, ¿verdad? Y nos damos cuenta, y vamos a ir desarrollando este tema, como a través de diferentes también ramas de la religión cristiana, ¿verdad? Muchos cristianos también con diferentes creencias o con creencias diversas han perseguido a otros cristianos. O sea que esta iglesia, que nació bañada en sangre básicamente de Jesús para acá, ¿verdad? Vamos a ir viendo históricamente qué fue lo que ocurrió. Los vamos a ver el día de hoy, por lo menos las 10 primeras persecuciones que hubieron, que fueron dadas antes de que se formara la iglesia católica apostólica y romana por el imperio romano, antes de que cristianizaran o diesen el edicto de tolerancia religiosa en el año 313, que lo dio Constantino. Antes de ese año 313 vamos a ver 10 de las persecuciones que han habido de la iglesia primitiva. Tales persecuciones tienen, hermanos, o tuvieron varios grados diferentes, ¿verdad? De tono, de hostigamiento hacia las personas, de intensidad, desde el arresto sin garantías hasta la mengua de lo que son los derechos públicos, civiles de las personas, el encarcelamiento, el azotamiento, la tortura, y hasta llegar a la ejecución, ¿verdad? O lo que se puede conocer, o lo que llamamos como el martirio, o el martireo, o vamos a ver ahora el término, ¿verdad?, cómo se emplea. Es interesante esto. La vida de estos primeros cristianos primitivos estaba expresada básicamente por lo que eran, o fue expresada básicamente por lo que eran los coliseos romanos, las catacumbas, aquellas cosas tremendas que ocurrieron, ¿verdad? En donde los cristianos eran arrojados a los leones, en donde eran crucificados, ¿verdad? Donde las tumbas debajo de por lo menos de lo que fue o lo que es Roma, todavía hasta el día de hoy existen las catacumbas en las cuales se encontraron cristianos primitivos que estaban eran encerrados o eran martirizados y eran tirados ahí, ¿verdad? Se les ponía una lámina, una losa increíble, y cuando años después esas tumbas fueron abiertas, se encontraron en ellas pues miles y miles de cristianos martirizados. En estas catacumbas los cadáveres presentaban o presentan, pueden ver, estos son datos históricos, ¿verdad? Y con esto hago énfasis en que lo que estamos dando y lo que vamos a analizar, empezar a ver el día de hoy, son datos totalmente históricos que son corroborables, y que ustedes pueden darse cuenta que lo que ocurrió con esta iglesia o con la iglesia que Cristo fundó no fue nada agradable. Y lo que viene también, amigos y hermanos, por eso este programa es muy importante, porque lo que viene dice que habrá gran tribulación, dice Mateo 24, cual no la ha habido ni la habrá desde que hubo gente en el mundo. Entonces quiero que ustedes pongan mucha atención, porque muchas veces estamos metidos en la comodidad de nuestra casa, en la comodidad de nuestra iglesia, y estamos pensando que todo es, como dice el dicho, ¿verdad?, color de rosa, y no nos hemos puesto a pensar realmente qué es lo que viene para la iglesia, qué dicen las profecías que viene para la iglesia, y por eso de ende no nos estamos tampoco preparando. Pues esta iglesia primitiva, dentro de esas catacumbas, miles y miles de cristianos fueron martirizados, y aún así estos cadáveres eran expuestos. Increíble, los esqueletos que fueron encontrados estaban con las cabezas separadas, muchos de ellos, costillas rotas, clavículas rotas, huesos calcinados por el fuego, y a pesar de todo eso se encontraron inscripciones, ¿verdad?, que decían paz, gozo y triunfo. Ok, vamos a empezar a ver entonces, por lo menos como les digo, las primeras 10 persecuciones que hubieron en la iglesia. Pero quiero decirles, y quiero empezar con un dato bastante interesante. Muchas veces pensamos de que partiendo de Jesucristo, la iglesia primitiva, recordemos lo que les pasó a Jesús, podemos ver la imagen, Jesucristo fue totalmente perseguido, ¿verdad?, por el mismo pueblo judío. Interesante, ¿verdad? Tanto así que llegaron hasta crucificarle. El imperio romano, que era el gobernante en ese tiempo, todos sabemos la historia, ¿verdad? Es una historia universal muy conocida, pues fue también anuente, ¿verdad?, a que fuese crucificado Jesús. Entonces, empezando por el fundador y el creador de nuestra fe, Jesucristo, fue perseguido, fue crucificado, fue muerto, increíble, hasta por los mismos del pueblo suyo.
O sea, y muchas veces nosotros pensamos que a veces algunas cosas que acontecen dentro de la iglesia o para la iglesia que no son no nos parecieran que fuesen buenas, que son cosas externas, que son cosas increíbles, que son cosas pero ya tienen un fundamento y han sido predichas por la palabra de Dios. Todo aquel, dice, que quiere servir a Cristo Jesús padecerá persecución. Interesante. Ahora vamos a ver unos versículos. Quiero leerles antes de empezar ya con el tema este documento donde ustedes pueden corroborar en forma histórica lo que les estoy diciendo, y es con respecto a cómo murieron los 12 apóstoles, o por lo menos los principales 12 apóstoles de Jesucristo. Ya vimos que Jesús pues fue crucificado, ¿verdad? Podríamos decirle que el fundador, ¿verdad?, de nuestra fe fue muerto, pero todos los otros 12 apóstoles murieron en forma drástica, interesante. Mateo murió echado en una ciudad distante de Etiopía. Marcos murió en Alejandría después de haber sido cruelmente arrastrado por las calles de la ciudad. Lucas fue colgado de un olivo para ser ahorcado en la clásica tierra de Grecia. Vean qué interesante. Juan, vamos con el cuarto, fue puesto en una caldera de aceite hirviendo. Y ahí viene también dentro de las presentaciones el dato, ¿verdad? Bastante interesante, quién fue el que lo martirizó, de aceite hirviendo, pero se libró de la muerte milagrosamente, y en Patmos fue marcado con un hierro candente. Oigan, vean qué interesante. Ahí Juan fue llevado a Patmos, a esta isla que era un exilio político, ¿verdad? Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Santiago el mayor fue degollado en Jerusalén. Fue cortado su pescuezo en Jerusalén, ¿verdad? Su garganta en Jerusalén. Santiago el menor fue arrojado a lo alto del templo y golpeado, y así murió. Bartolomé fue desollado vivo. Desollado vivo es que lo amarraron y le quitaron toda su piel, ¿verdad? Se la arrancaron cuando aún estaba en vida. Vean qué interesante. Con esto quiero decirles algo, que no se sientan que es sensacionalista o amarillista lo que estamos haciendo, pero es que tenemos que darnos cuenta, hermanos, los padecimientos que tuvieron nuestros fundadores de la iglesia primitiva y lo que acontecerá y lo que vendrá para la iglesia. Y esto debe hacernos pensar a nosotros que tenemos que estar preparados para poder sobrellevar lo que ya se está viendo en algunos países del mundo, pero que nosotros, como les digo ahora, ¿verdad?, se los dije, estamos metidos, incrustados en nuestra burbuja, y muchas veces no nos damos cuenta, porque este tema se va a ir desarrollando en esta forma histórica, principalmente el día de hoy, ¿verdad? Ver las 10 primeras persecuciones del Imperio Romano. Luego vamos a ver las 4 inquisiciones que tuvo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y vamos a ver hasta el día de hoy lo que están padeciendo muchas de las iglesias en China y en algunos otros lugares, en la parte de Asia, en la parte de África, cuando son las personas, y también lo que es Medio Oriente, ¿verdad?, cuando las personas declaran su fe cristiana, qué les acontece y qué está sucediendo que muchas veces nosotros desconocemos. Bueno, seguimos aquí. Bartolomé fue desollado vivo, como les explicaba. Andrés fue atado a una cruz y de allí predicó a sus perseguidores hasta que murió. Tomás fue atravesado por una lanza en la India. Judas fue muerto a flechazos. Judas Iscariote, no, ¿verdad? O sea, habían dos, recuerda que habían dos Judas. Judas fue muerto a flechazos. Matías primero fue apedreado y luego fue decapitado. Bernabé de los gentiles fue apedreado y muerto en Salónica. Pablo, después de sufrir torturas y persecuciones, fue decapitado en Roma por el emperador Nerón. Entonces, viendo lo que le aconteció por lo menos a los 12 apóstoles, hermanos y amigos, y lo que vamos a estudiar, nos damos cuenta de que el camino a seguir y de lo que las predicciones por lo menos de las Sagradas Escrituras y sus profecías nos dicen y nos indican es que la iglesia va a tener en estos tiempos finales persecución cual nunca la ha habido. Y si todos estos hermanos, ¿verdad?, que empezaron, fueron fundadores de nuestra fe, el mismo Cristo, y los que vamos a mencionar, por lo menos algunos de los más relevantes de los mártires que estuvieron en estos primeros 313 años de persecución, ¿verdad?, que vamos a ver el día de hoy, hermanos, han sufrido, nos damos cuenta de que nosotros tenemos que estar totalmente
aptos y preparados para saber que la situación que se va a dar de la verdadera iglesia y de la iglesia que va a llevar persecución, porque así va a ser, hermanos, nos hace a nosotros pensar de que necesitamos de verdad, como les digo, tener una preparación previa. Ok, vamos a ver la primera persecución, que fue en el año 64 al año 68, aproximadamente 4 o 5 años. Antes vamos o les quiero hacer la referencia del primer mártir, por lo menos que se describe, ¿verdad? O se conoce en los anales de la historia. En el Nuevo Testamento relata la lapidación de Esteban por miembros del mismo Sanedrín. Esteban es recordado con el cristianismo como el primer mártir. Ok, el término mártir, que viene del griego martyrus, que significa testigo, ¿verdad? O sea que fue el primer, este término mártir fue el primer testigo, el primer mártir, ¿verdad? De lo que fue la era, podríamos decirlo así, cristiana. Vamos a ver la primera persecución que se dio contra los cristianos, y la primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67. Vean qué interesante. Por este hombre, Nerón, este emperador Nerón, que fue el sexto emperador de Roma, quien reinó por 5 años de forma intolerable, desenfrenada, llegando a ser un verdadero bárbaro, según lo que nos dicen por lo menos algunos historiadores como Cornelio Tácito, o en los anales de Tácito, ¿verdad? Y en Clemente I se indica de que Nerón fue una persona sumamente intolerable, ¿verdad? Y desenfrenada en la forma en la que martirizaba, castigaba. Principalmente uno de sus métodos, o los métodos más utilizados en lo que era o lo que usó Nerón, fue el Coliseo, ¿verdad? Increíble. Se caracterizó por arrojar a las personas a los toros, arrojar a las personas a los leones, crucificarlos públicamente dentro del Coliseo. O sea, algo increíble, ¿verdad? Fue el grado en el que este hombre hizo persecución contra la iglesia. Ordenó a sus oficiales, ¿verdad? Se llegó a convertir en un verdadero bárbaro, ¿verdad? No tenía otro término. Ordenó a sus oficiales que incendiaran la ciudad de Roma, matando a miles de personas y destruyendo todo a su alrededor. Y esto lo hizo con la intención, por lo menos de por usar este término, voy a decirles, usar como chivos expiatorios a los cristianos, ¿verdad? Entonces, hay unos cristianos, estos chivos expiatorios, los culpó del incendio de Roma, y de ahí fue donde se encendió total, y aún más se acrecentó el odio que las personas, por lo menos romanas, y de los pueblos conquistados por Roma, tuvieron de las personas creyentes de la iglesia primitiva. Los anales de Tácito, por lo menos de Cornelio Tácito, nos habla de que sí se ensañó bastante, ¿verdad? Y fueron miles y miles de personas por las cuyas cuales este hombre Nerón, de hecho, entre esos dos mártires podríamos contar la muerte de Pablo, como se las dije, ¿verdad? Ahora que fue encerrado y luego fue decapitado, porque él era tenía doble ciudadanía. Pablo era tanto judío como también tenía ciudadanía romana, entonces su muerte tenía que ser por espada, decapitamiento. Entonces, y también podemos añadir a la muerte de Nerón de otro de los apóstoles, ¿verdad? 2 de ellos murieron a manos de este emperador tan malvado, ¿verdad? Tan perverso, que fue también Pedro, que fue crucificado, ¿verdad? Boca abajo. Ok, también vemos la segunda persecución que la dio Domiciano en el año 81, o el año 81 aproximadamente al 98. Este emperador increíble, ¿verdad? Dice de Domiciano lo siguiente: Domiciano fue un emperador muy cruel, quien mató a su propio hermano y a algunos senadores romanos. Este hombre era totalmente traicionero, ¿verdad? Asesinó tanto a su hermano para poder él subir a lo que era, o poder ostentar por lo menos lo que era precedir el imperio romano, ¿verdad? Y mató a muchos de los senadores que en el Congreso, el Senado de Roma, no estaban de acuerdo con sus perspectivas, y que estaban en contra de que él pudiese por lo menos gobernar Roma. Entonces se encargó de asesinarlos. Dice, con el fin de poder confiscar sus fincas,
de todos estos, ¿verdad? Era una persona bastante tremenda, ¿verdad? Bastante malvada. Dice que azotó a los cristianos en una horrenda persecución entre los mártires, como lo vemos ahí en imagen, podemos ponerlo, entre los mártires que sufrieron el paso de este cruel emperador está Simeón, obispo de Jerusalén. Simeón, obispo de Jerusalén, quien fue crucificado. San Juan, el escritor de Apocalipsis, oigan qué interesante, ¿verdad? Quien fue echado vivo en un caldero y hervido en aceite caliente, pero milagrosamente vivió y fue desterrado a Patmos. Ya ahora estuvimos conversando un poquito, por lo menos de Juan, el escritor del Apocalipsis. Dice Dionisio, el Areópagita, Nicodemo, Protasio, Gervasio y uno de los más famosos por su participación en el Nuevo Testamento, el joven Timoteo. Vean qué interesante, discípulo de Pablo. Este Timoteo dirigió la iglesia celosamente hasta el año 97, tiempo en donde los paganos celebraron la fiesta del Catagogión, y Timoteo se opuso totalmente, ¿verdad?, a lo que eran este tipo de procesiones paganas. Reprendió duramente al pueblo por tal idolatría, lo que hizo que se exasperaran de tal forma que el mismo pueblo, amigos y hermanos, en medio de sus prácticas paganas, le cayeron a palo limpio. O sea, agarraron, apalearon a Timoteo, y después de eso murió 2 días después por efecto de todos los golpes que recibió. Además de eso, Domiciano, ¿verdad?, se encargó de darle una persecución bastante intensa también a la iglesia, ¿verdad?, matando, crucificando, decapitando, descuartizando, tirando a los leones en el Coliseo romano a todos los cristianos que pues podían encontrar. Dice que él puso un edicto que dijo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal romano, dice que debía quedar exento del castigo sin que renunciara a su fe. O sea, que tenía que renunciar a su fe públicamente. Los traían, los torturaban, los hacían renunciar a su fe públicamente, y luego de todos modos los volvían a castigar. Si se retractan, vean qué interesante, podríamos ver el próximo, que fue la tercera persecución que hubo. Esta tercera persecución que la dio el poder, bajo el poder de Trojano en el año 108 después de Cristo, nos dice que bajo este emperador y su sucesor, vean qué interesante, y su sucesor Adriano, sufrieron como mártires Ignacio, quien pasó por Asia, Turquía, confirmando a las iglesias del área, predicando la palabra de Dios. Este hombre murió devorado por los leones. También, bueno, entre los más relevantes, ¿verdad?, que menciona por lo menos los historiadores, eran miles, cientos de personas que eran arrojadas. Era una práctica muy común dentro de lo que era por lo menos el Imperio Romano, el usar los coliseos, cosa que muchas personas hoy día, ¿verdad?, se gozan de ver este asunto de los toros y todo esto, y eso es una emulación burda, barata, ¿verdad?, de lo que eran los coliseos romanos. Y ahorita vamos a mencionar por lo menos a 2 hermanas que fueron muertas por toros, ¿verdad?, dentro de estas persecuciones. Dice Alejandro, obispo de Roma, Quirinio y Hermes, con todas sus familias, todas alrededor de 10,000 cristianos, muchos de los cuales fueron crucificados en el monte Ararat. Oiga, crucificó alrededor de 10,000 cristianos en lo que fue por lo menos el monte Ararat, coronados con espinas, simulando a Jesucristo. Vean qué interesante, vean. Era una práctica, son de burla, ¿verdad?, que tenía este Trojano, que gobernó en el año 108, y a cristiano que agarraba, dice que aproximadamente 10,000 fueron crucificados, coronados con espinas, otros traspasados con lanzas en una imitación de la pasión de Cristo. Eustaquio, un valiente comandante romano, cuentan los historiadores, ¿verdad?, Eusebio y algunos historiadores. Eustaquio dice que ese comandante romano, convertido al cristianismo, quien se negó a unirse a un sacrificio idólatra, y por esta razón el emperador ordenó el completo martirio junto a toda su familia. Podríamos ver entonces de que todos estos 3, por lo menos gobernantes, o estos 3 emperadores romanos, se dedicaron, ¿verdad?, esos 3 primeros, a lo que fue la persecución, el martirio
y lo que fue casi que querer erradicar la iglesia primitiva cristiana. Estamos hablando de que es la primera etapa en la que la iglesia sufre persecución. Estamos hablando que todavía no ha llegado por lo menos a haber persecución de parte dentro de la misma iglesia, aunque sí sabemos que muchos de los judíos, por lo menos de lo que eran en los Sanedrín judíos, persiguieron a los cristianos primitivos, a los que decían creer en Cristo Jesús, ¿verdad? De hecho, pues nos recordamos de que Esteban fue muerto por orden de Pablo y su cuerpo fue arrojado. En ese tiempo Pablo luego llegaría a convertirse, era un representante del Sanedrín judío, ¿verdad? Entonces vemos que había persecución tanto de adentro del pueblo judío, ¿verdad?, que era donde había nacido Jesucristo, como tanto de afuera de los pueblos paganos, y en tal caso el más relevante, porque era el que tenía conquistado todo el mundo conocido en ese tiempo de la iglesia, del pueblo, perdón, romano, o del imperio romano. Ok, vamos a ver la cuarta persecución. Esta cuarta persecución, bajo el poder de Marco Aurelio, en el año 162, este hombre Marco Aurelio fue una persona, por lo menos Eusebio de Cesarea dijo que procedía con mucha violencia. Este historiador Eusebio de Cesarea, que vivió o era contemporáneo de Marco Aurelio, dice que todas las comunidades cristianas de Asia Menor fueron casi erradicadas por este hombre, ¿verdad? Fueron torturados y martirizados todo lo que fueron estas comunidades de Asia Menor, en donde había llegado por lo menos el mensaje a través de Pablo, de Timoteo, de Silas, de algunos otros, podríamos decir, embajadores de Jesucristo, ¿verdad? Misioneros que misionaron todo lo que fue Asia Menor. Estas comunidades fueron torturadas y martirizadas, precedidas por la violencia colectiva, incluyendo asaltos a las personas cristianas. Las asaltaban, robaban sus propiedades, los lapidaban. Era algo increíble la persecución que se dio con este hombre Marco Aurelio. Y nos dice lo siguiente: Marco Aurelio fue un hombre severo y rígido. Las crueldades ejecutadas en su persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror. Hasta las mismas personas que no eran perseguidos, al ver lo que hacía Marco Aurelio con todas estas personas, se ensañó mucho en lo que fue por lo menos los pueblos de Asia Menor, ¿verdad? Los que fueron convertidos o llegaron al cristianismo a través de la obra misionera de Pablo, como les mencioné, ¿verdad? Y algunos otros hermanos que menciona la palabra. Ellos se ensañó con estas personas y los horrores que él hacía a las personas, ¿verdad? Muchas de ellas crucificadas, decapitadas, descuartizadas, con caballos los amarraban y los descuartizaban, ¿verdad? A las personas que eran creyentes robaban sus viviendas, entraban, saqueaban todo su ganado, lo que tenían, sus casas, los lapidaban enfrente de sus casas y a todas las familias. Era algo increíble, por lo menos lo que se desarrolló o lo que cuentan los anales de la historia de este hombre Marco Aurelio, que estuvo en el año 162, y dice que la gente quedaba al verlos como sufrían, quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados, dice, a pasar con sus pies ya heridos. Vean qué interesante el martirio que hacía, obligados a pasar con sus pies. Podríamos poner la imagen tal vez para que quede ahí. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzadas, conchas, etc. Puestos de puntas. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y sus venas. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudiéramos imaginar o inventarse, eran destruidos por las muertes más terribles. O sea, este Marco Aurelio se ensañó tanto que a las personas, antes de matarlas, las martirizaban, las torturaban, ¿verdad? Todavía se mencionan estas prácticas de hacerlos pasar por clavos, por espinas, por conchas afiladas, ¿verdad? Darles azotes. Recordemos que el azote romano era de eran tres fajas de cuero, ¿verdad? Agarradas a un bolillo que tenían incrustaciones, o estaban en las fajas de cuero tejidos pedazos de huesos
o pedazo de metal. Entonces cada vez que la persona flagelaba el cuerpo, la espalda, las piernas de alguien, o el soldado o el que estaba azotando, al jalar otra vez el látigo, los huesos o los fragmentos de púas de metal que tenían los tres cuerdas o los tres cordones del látigo romano, al devolver se traían carne, ¿verdad? Partes de la carne, iban despedazando totalmente la carne, y por eso era que se exponían, se le veían las venas, los tendones. O sea, la gente sufría un martirio con este azote tan tremendo que recibía de parte, por lo menos, del pueblo romano. Y principalmente en eso se caracterizó lo que fue la cuarta persecución bajo el poder de Marco Aurelio. Ok, estaremos viendo la quinta, que fue Severo. Vean qué interesante, con este Severo hay un dato bastante interesante. Nos dice que esta quinta persecución bajo el poder de Severo, en el año 192 después de Cristo, en esta persecución de Septimio Severo se llamaba, este hombre. Entre los mártires de esta persecución podemos mencionar a Perpetua, mujer de 22 años, casada, quien fue arrestada, embarazada y maltratada. Revocato, Saturniano, fue degollado. Secundio, murió en la cárcel. Satub, quien fueron llevados al anfiteatro y los pusieron a correr entre las fieras hambrientas. Se mencionan por lo menos de estas personas que son relevantes porque eran líderes de la iglesia primitiva en ese entonces. Pero antes de esto los pusieron en 2 hileras y los flagelaron duramente. O sea, primero los azotaron con estos azotes que les digo, ¿verdad? Romanos, y luego los tiraron a las fieras. Felicitas y Perpetua fueron desnudadas para echarlas a un toro bravo. Vean qué increíble, por lo menos estoy hablando de lo que eran los líderes en ese tiempo que fueron agarrados, ¿verdad? O fueron capturados en esta persecución que hizo Severo. Eran líderes de la iglesia primitiva. Estas dos mujeres fueron desnudadas, fueron tiradas a lo que fue el Coliseo. Un toro bravo, quien se lanzó primero contra Perpetua, dejándola, dice, inconsciente. Luego se abalanzó sobre Felicia y la pisó terriblemente. Pero al no ver que aún las mujeres muertas, vea, el verdugo les cortó la cabeza con una espada. Es increíble cómo se ensañaban, por lo menos en el principio, todos estos gobernantes o estos dirigentes de lo que era el pueblo romano, ¿verdad? O el imperio romano. Estos emperadores tuvieron gran saña, ¿verdad? Contra los cristianos, contra el cristianismo. Y ya en el año 202, Septimio Severo declara o promulga una ley. Fue la primera ley, vean qué interesante, el primer decreto, una ley que prohibió la difusión del cristianismo y el judaísmo. Este fue el primer decreto a nivel universal prohibiendo la conversión al cristianismo. O sea, el primer decreto que se dio a nivel mundial para que las personas negaran la fe y se les fuera coaccionada y cuarteada la libertad, por lo menos religiosa. Ese primer decreto fue dado por Septimio Severo en el año 202. Esta ley prohibió que usted pudiese predicar, que usted pudiese hablar del evangelio, por lo menos de lo que era la fe cristiana basada en Jesucristo, ¿verdad? Y también del judaísmo. Entonces este emperador romano, Septimio Severo, la prohibió totalmente, y cualquier persona que era encontrada predicando la palabra, que era encontrada reunida, por eso hay mucho que se van, el pueblo por lo menos cristiano entonces se reunían en cuevas, se reunían en catacumbas, y es lo que al día de hoy está aconteciendo también. Lo vamos a ver en el tercer programa, cuyo cual vamos a hablar acerca de las iglesias de las catacumbas en China. O sea, increíble, donde han ocurrido y acontecido cosas también tremendas el día de hoy. O sea, ya no todas estas cosas que ocurrieron en el año 202, en el año 162, o sea, en los primeros, podríamos hablar así, 313 años de lo que fue el nacimiento de la iglesia cristiana, ¿verdad? O de lo que fue la iglesia primitiva. Y no que vamos a ver datos que ustedes van a poder corroborar y van a ver, y vamos en realidad a darnos cuenta que se está repitiendo nuevamente la historia. Tal vez no nos damos cuenta aquí en Costa Rica porque tenemos la bendición de vivir en un pueblo con bastante libertad hasta el momento, porque va a llegar un momento en que su libertad religiosa va a ser cuarteada. Pues resulta que este primer decreto
Se dio en el año 202 por Septimio Severo. Ok, la sexta persecución. La sexta persecución, que fue bajo el poder de Maximino en el año 235. Las personas principales que murieron bajo este reinado fueron Pontiano, o era un obispo, ¿verdad? Era un dirigente de la iglesia cristiana en Roma, Anteros, entre otros. En esta persecución, oigan, miles de cristianos fueron ejecutados sin juicio. O sea, los agarraban al que decían que era cristiano, o alguien acusaba que una familia era cristiana, los agarraban, los sacaban a toda la familia, e inmediatamente, que era una de las prácticas también que tenía este hombre Severo, por lo menos Marco Aurelio, que fue uno de los que persiguió, no que fue Asia Menor, tenían esa misma forma de actuar, ¿verdad? No llevaban a las personas a un justo juicio, sino que inmediatamente frente a las casas las ejecutaban. Con este hombre se repite también en la sexta persecución, bajo el poder de Maximino, se repite en el año 235 la misma metodología de ejecución. Las personas principales que morían, o sea, eran muertas sin ningún juicio y sin demostrar que podían ser de alguna forma inocentes. Entonces, miles de cristianos fueron ejecutados en juicios y enterrados a montones, de entre 50 y 60 personas. Vean qué tremendo, ¿verdad? Entre 50 y 60 personas eran arrojadas en fosas comunes. O sea, se hacía un hueco, se ejecutaban a las personas y se lanzaban ahí. 50, 60 cadáveres y eran enterrados en fosas comunes. Este hombre Maximinio se dedicó principalmente, cuentan los historiadores, o la historia, los anales de la historia nos dice que se dedicó principalmente a buscar a los cabecillas, a los jefes de la iglesia en este año, ¿verdad? En este año 235, que eran los jefes de los diferentes, por lo menos, lugares en donde el cristianismo había llegado. Entonces Maximino se dedicó totalmente a erradicar, o se levantó contra los jefes. Fue desterrado, increíble, algunos de los Hipólito, que fue uno de los historiadores, que fue desterrado a la isla de Cerdeña, escribe con respecto a Maximino y nos dice que era un hombre bastante violento en su forma de tortura y en su metodología de cazar, por decirlo así en el término, y perseguir a la iglesia y a la cristiandad. Ok, la persecución de Decio. La persecución de Decio, que fue en el año 250, vamos a ver la imagen. Nos habla, voy un poquito rápido porque hoy es como la introducción al tema. Quiero que se den cuenta ustedes que por lo menos los primeros años de la iglesia primitiva, donde murieron miles y miles de personas, no fueron fácil, ¿verdad?, el mantener el cristianismo. Es increíble, ¿verdad?, cómo muchas veces nosotros hasta nos quejamos, ¿verdad?, por algunas cosillas, que llegamos a la iglesia y si nos hacen un poquito de mala cara, o si alguien no me saluda, nos molestamos, o si el vecino se molesta porque puse el radio y me dice algo y tengo música cristiana, y a veces nos resentimos y nos ponemos todos susceptibles, cuando nosotros ni siquiera hemos padecido absolutamente nada de lo que estas iglesias primitivas y estos hermanos tuviesen que padecer. Pero llegará el momento, y eso lo vamos a ver, vamos a desarrollarlo al final del tema, lo que la profecía nos dice a nosotros con respecto a lo que va a padecer la iglesia en los tiempos finales. Dice en Apocalipsis capítulo 12 que y se enojó Satanás contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Hermano, ver ese ser, lo predicaba un día estos nuestro compañero hermano Alfredo, ¿verdad?, hablando con respecto a Satanás, ¿verdad?, que estamos muchas veces menospreciamos, no que sea mayor que el que está en nosotros, porque el que está en nosotros, Jesucristo, es mayor obviamente, pero menospreciamos o no entendemos que era el segundo al mando, después de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el cielo. El que seguía en autoridad y poder era Lucifer. Y cuando este ser malvado, maligno, se llena de ira, hermanos, las consecuencias son catastróficas. Entonces tenemos que saber que lo que viene para la iglesia, para los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, hermanos, si usted es uno de esos, tiene que irse preparando, porque va a venir algo
increíble contra la iglesia. Ok, la séptima persecución. Yo creo que apenas me va a alcanzar el tiempo para ver estos 10 primeros, o por lo menos estas 10 persecuciones que se dieron en los primeros 313 años antes de que se diera el edicto de tolerancia religiosa. Ok, la séptima persecución bajo Decio. Decio se llamó el gobernante, se llamó el emperador romano. La persecución de los cristianos se extendió a todo el imperio durante el reinado de Decio y marcó de forma duradera a la iglesia. En enero del 250, Decio publicó un edicto por el que se requería que todos los ciudadanos hicieran un sacrificio para mayor gloria del imperio en la presencia de un oficial cristiano. Vean qué interesante esto. Y ahorita les voy a explicar un poquito más, porque cuando usted lee la historia se da cuenta de que esta estrategia que usó este emperador le permitió darse cuenta quién tenía una fe fundamentada en Cristo Jesús y quién no. Porque hasta en el pueblo romano se había llegado a meter tanto, ¿verdad?, lo que era las enseñanzas cristianas, y muchos de los senadores, o muchos de los por lo menos de los que tenían alta alcurnia, por decirlo así, dentro del pueblo romano se habían cristianizados, y Decio entonces decide promulgar una ley en la cual obligaba a todas las personas que estaban sujetas y bajo el imperio romano a que tenían que sacrificar a el dios emperador, en tal caso, ¿verdad? Hacer sacrificios al emperador, reconocerlo como Dios. De hecho, luego vamos a hablar un poquito ahí cuando ya entremos con el tema de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es una práctica que se trajeron, ¿verdad?, al cristianizar, al hacer ese amalgama, ¿verdad?, entre el paganismo y el cristianismo, y haber nacido lo que nació, ¿verdad?, que fue una iglesia ya no con las enseñanzas puras de la iglesia primitiva, esta iglesia primitiva que padeció, esta iglesia primitiva que sufrió persecución. Y que más bien estas enseñanzas transculturadas, ¿verdad?, hacia la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, le dieron la capacidad, por decirlo así, la maldad, por decirlo así, de matar a millones y millones de personas. Les adelanto un dato: en las 4 inquisiciones que vamos a ver la próxima semana, que hizo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, persiguiendo a la iglesia, a los valdenses, a los husitas, a los cuáqueros, a los moravos, a un montón de grupos que cristianos eran también, ¿verdad? Y ella dice que cristiana, ¿verdad? Mataron más de 200 millones de personas. O sea, fue algo increíble. Y eso lo vamos a ver la otra semana, solamente como un adelantico. Ok, entonces resulta que Decio, la persecución de los cristianos se extendió a todo el imperio durante el reinado de Decio y marcó de forma duradera la iglesia cristiana. Se hizo este censo, se dio este edicto, que todos los ciudadanos hicieran un sacrificio para mayor gloria al emperador en la presencia de un oficial romano, y así obtener un certificado. Se les daba un certificado que se llamaba libellus. Este libellus, la familia que no tenía este certificado eran reconocidas como cristianas. O sea, cuando llegaban los soldados y pedían el certificado del libellus y la familia no lo tenía, y los representantes de la familia no lo tenían, eran masacrados como cristianos, eran llevados a los leones, eran crucificados, eran decapitados, eran muertos. La persona de la familia y todas sus pertenencias eran muertos, y sus pertenencias pues eran confiscadas por el imperio romano. ¿Okay? Que el que no tenía libellus, que demostrara que habían hecho el célebre, por lo menos estos sacrificios, ¿verdad?, dedicados al emperador. El célebre Orígenes, vean qué interesante, ¿verdad? Orígenes fue un personaje que sufrió, ¿verdad?, tales tormentos, que murió después a consecuencia de ellos. Una persona muy relevante en lo que fue la historia, por lo menos del cristianismo primitivo. Ok, la octava persecución. Ya llevamos 8 emperadores romanos que en 257 años, hermanos, mataron a miles de personas, que se declaraban creyentes, cristianos, que seguían la fe de Jesucristo. Vean qué tremendo, ¿verdad? Lo más eminente entre los mártires de Valeriano
que fue la octava persecución, empezó en el año 257 después de Cristo. Los más eminentes entre los mártires fueron los siguientes: aunque no se respetaron ni rango, ni sexo, ni edad. El hombre no respetaba absolutamente nada, fuera romano o no fuera romano. La persecución que dio este hombre terminó cuando al fin y al cabo por lo menos lo capturaron en Persia y murió. En el edicto del 257 el castigo fue el exilio. Él puso un edicto en el 257 que exiliaba a las personas que se declaraban cristianos, porque muchos de estas personas eran del pueblo romano, entonces se exiliaban. Pero ya en el 258 este mismo emperador Valeriano dio un decreto de muerte. Senadores, cristianos, caballeros, damas de alta alcurnia del pueblo romano, dice que fueron también obligados a sacrificar bajo pena de fuertes multas. Primero, reducciones de rango, o sea que los descuantificaban socialmente, y por último, si persistían o no había una aceptación, un sacrificio que complaciese por lo menos a Valeriano, dice que eran muertos. Increíble. Ese hombre se ensañó también no solamente con los pueblos conquistados por el Imperio Romano, sino también con los mismos personas romanas, y como dice la historia, no respetaba rango, no respetaba ni sexo, ni respetaba edad. Buena y Secunda, cuenta la historia, ¿verdad?, de que Buena y Secunda eran dos hermosas mujeres, damas romanas, hijas de Asterio, un caballero eminente de Roma, quienes sellaron su martirio con su sangre. Esteban, uno de los dirigentes de Roma, otro Esteban, no el Esteban que ya había sido apedreado, fue decapitado aquel mismo año. Y por aquel tiempo Saturnino el Piadoso, que fue un obispo, fue un dirigente también de Toulouse, que rehusó sacrificar a los ídolos, fue tratado con todas las más bárbaras indignaciones imaginables. Este hombre se dedicó totalmente a erradicar el cristianismo que había entrado dentro del pueblo romano. O sea, los otros emperadores, interesante, casi todos se fueron a los diferentes pueblos que habían sido cristianizados del Imperio Romano, pero este Valeriano se caracterizó dentro de los anales de la historia por matar, por seguir, por destruir, por erradicar a todas las familias romanas que se habían cristianizado. Ok, el noveno, en el 257, quiero dar este dato también interesante, ¿verdad? En el 257, que fue que les dije ahora, el castigo fue el exilio. Ya para en el 258 el castigo era la muerte, tanto para senadores, cristianos, caballeros, damas, que fueron obligados a sacrificar bajo la pena de fuertes multas, reducción de rango, como les expliqué ahora, y luego por finalizar la muerte. La novena persecución fue bajo el poder de Aureliano en el año 274 después de Cristo. Los principales que padecieron en esta persecución fueron Félix, que era un obispo también de una iglesia de Roma, Este prelado accedió a la sede de Roma en el 274, fue el primer mártir de la petulancia de Aureliano. Y Aureliano, increíble, pero bueno, ahorita vamos a ver lo que le pasó, porque en realidad el hombre se ensañó, pero por dicha, por decirlo así, ¿verdad?, no duró mucho tiempo, fue asesinado, y ahí está el dato en pantalla, también por sus propios criados, que dice en la historia, ¿verdad?, que este hombre Aureliano era un hombre sumamente déspota y bárbaro. Ok. El primer mártir fue en el 274, entonces uno de los obispos de la iglesia de Roma, uno de los dirigentes ancianos de la iglesia de Roma, que fue decapitado el 22 de diciembre del año 274. Agapito, un joven caballero que había vendido sus posesiones y dado el dinero a los pobres, fue arrestado como cristiano, torturado y luego también decapitado en Praunest, una ciudad a un día de viaje de Roma. Este reinado, o esta podríamos decir persecución que inició Aureliano, no duró mucho, porque el emperador fue asesinado en Bizancio por sus propios criados, que no pudiesen soportar más, según cuenta la historia, las barbaries que tenía este hombre. La 10ª persecución. Y esta persecución, yo quiero que le pongan mucha atención,
porque fue los 10 años antes de que entrara, a regir como emperador Constantino. Y en esta de Diocleciano, esta persecución fue llamada la era de los mártires, porque fue una parte muy esencial que este hombre Diocleciano quiso imponer, o la percepción que tuvo Diocleciano con respecto al Imperio Romano fue la de reformar el imperio en todos sus aspectos, y principalmente la política de reforzar el culto imperial, o sea, el culto al emperador, que ya recordemos que uno de los emperadores romanos obligó, ¿verdad?, de los que hemos mencionado, obligó a que se le hiciera o que se rindiera, ¿verdad? Este hombre Decio se le rindiera culto al emperador, y ya vino este Diocleciano a querer hacer esa reforma en forma ya total del imperio. Entonces se le llamó la era de los mártires, porque fueron los 10 años más largos, que hubieron de persecución, intolerancia increíble. La persecución se hizo general en todas las provincias romanas, pero principalmente en el este, por cuanto duró 10 años. Es imposible determinar, dice la historia, el número de mártires, ni enumerar las varias formas de martirio: potros, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno, hambre, se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a los cristianos por este hombre Diocleciano en el año 303, y llegó hasta que Constantino dio el edicto de tolerancia religiosa en el año 313. Fueron 10 años de persecución masiva donde murieron miles de personas, y ni siquiera se tiene el dato de la cantidad de personas que fueron perseguidas, masacradas y muertas por ser cristianos. Una ciudad entera en Frigia, ustedes pueden buscar ese dato, es histórico, está en todas las enciclopedias, se encuentra, si ustedes buscan ahora tan fácil en Wikipedia o en Google, lo que usted quiera corroborar, cuenta la ciudad de Frigia, que fue por este hombre Diocleciano arrasada. Esta ciudad era totalmente poblada por personas cristianas y fue quemada, y todos los moradores de la ciudad fueron muertos en las llamas. O sea, no los dejaron salir, fueron muertos a espada y fueron quemados, encerrados en sus casas y fueron muertos. Increíble. Quiero leer 3 versículos, me quedan solamente 2 minuticos para terminar. Y hermanos, los invito para que vengan la otra semana, sigan el programa. Esta fue una introducción histórica para que nos demos cuenta cómo murieron los apóstoles, la gente de la iglesia primitiva en los primeros 313 años de persecución que se vivió en la iglesia. Pero si usted quiere ver datos escalofriantes de lo que ha ocurrido y la persecución que ha llevado de los mismos cristianos, por decirlo así, por lo menos en las 4 inquisiciones que se dieron en la iglesia católica, apostólica y romana, hermanos, no se pierda el programa que sigue. Juan 15, 18 y 19 nos dice Jesucristo lo siguiente: el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, vean qué interesante lo que lo dijo Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por esto el mundo os aborrece. Jesucristo ya sabía, y se lo dijo a los discípulos y a los fundadores de la iglesia primitiva, que iban a sufrir persecución, que iban a ser aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Porque si lo desecharon a él siendo Dios, con mucho más razón, ¿qué podrían hacer con nosotros? El próximo versículo, que está en Juan 16, 2, dice lo siguiente, y esto es una profecía, una palabra profética que le dio Jesús a los discípulos, que es también para nosotros, porque nos aplica al día de hoy. Dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 16, 2. Por eso, hermanos, tenemos que saber que lo que viene, tenemos que prepararnos, porque la gente va a perseguir a los verdaderos
hijos de Dios y está proféticamente escrito. Y eso vamos a irlo desarrollando en los otros temas. En el mundo, termino con este versículo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo en todos los versículos que dio a sus discípulos y a nosotros de que el mundo nos iba a aborrecer, de que íbamos a recibir persecución, de que iba a llegar un momento tal en que nos iban a matar y iban a decir que iban a hacerlo para rendir culto y servicio a Dios. Hermanos, mi nombre es Freddy Peña, somos el remanente adventista, los esperamos la próxima semana. Que Dios les guarde en perfecta paz. Bendiciones.